Y les voy a pedir que oremos para que el Señor nos guíe con este tema el día de hoy. El estudio del capítulo 8 que le pusimos por título El Dios olvidado. Padre, esta mañana, Señor, queremos pedirte de tu dirección. Queremos pedirte, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos. Señor, es siempre desafiante abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que tú la usas para corregirnos, tú la usas para exhortarnos, tú la usas, Señor, para moldearnos en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y esta mañana queremos pedirte especialmente que nos des un corazón abierto a tu palabra, que tú hables a nuestra vida, que tú, Señor, nos hables de una manera personal, porque todos aquí, Señor, estamos necesitados de ti. Todos en este lugar te necesitamos, que en este día podamos abrir los ojos a esa realidad y ver la necesidad tan grande que existe en nosotros de estar solamente confiando en ti, de estar, Señor, rendidos a ti, de entender y reconocer que tú eres el único Dios soberano, que tú eres el único Dios que reina sobre las vidas y los asuntos de este universo, Señor. Te damos gracias de antemano porque sabemos que nos has dejado a un Maestro, el Espíritu Santo, y podemos confiar en que hablando tu palabra, Señor, tú nos vas a guiar por tus caminos sin extraviarnos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en el capítulo 8 y como lo hemos estado haciendo, no vamos a leer todo el capítulo porque es mucho material, sino que nos vamos a ir verso por verso a medida que empezamos la explicación. Y decía que el título es El Dios olvidado. Y quizá tengamos que entender un poquito acerca de qué significa esta frase, el Dios olvidado. Yo solamente con fines de darles una ilustración, es que les voy a mostrar que se me olvidó el anillo de boda. Realmente todos los días lo tengo presente, pero para este domingo dije lo voy a usar como una ilustración de qué significa olvidar algo, ¿no? A veces cuando pensamos que olvidamos algo, podemos tener la idea de que es algo que no está en nuestra mente. Pero yo no sé cuántas veces te ha pasado que tú traes unas llaves o un anillo o un dinerito, hay un clavo que traes por allí, que vas y guardas en algún lugar a la pasada y que de repente sabes que existe, sabes que tienes por ahí un dinero guardado, sabes que por ahí están unas llaves del carro, de la puerta de tu casa o un anillo de bodas, pero no te acuerdas dónde lo dejaste, no sabes exactamente dónde está. Y con las prisas y con las salidas, de repente te das cuenta que no sabes dónde está. Sabes que existe, sabes que por algún lado debe estar, pero no lo tienes a la mano. De tal forma que cuando hablamos de algo olvidado, no significa necesariamente que es algo que no está en tu mente, que no está en tu cerebro, en tu memoria. Vimos, Adrián y yo el viernes, normalmente tenemos una noche romántica de películas, estamos dormidos los dos ahí en el sillón, vemos la película, y vimos una película del 2003 que se llama Paycheck, creo que es algo así, como el pago, ¿no? Sale el Ben Affleck y Uma Thurman, que es del 2003. Está media churrera, pero como ahí en Claro Video le dieron como 5 estrellas, la vimos. Pero básicamente la idea es que es un ingeniero muy, pues, perrón, ¿no? Muy, muy tremendo, que a él le llevan tecnología de alguna compañía y él básicamente lo que hace es que, pues, copia la tecnología y la vende a otras empresas. Pero siempre que hace un trabajo, lo meten, lo encierran, entonces él trabaja ahí pirateándose la tecnología, descifrando cómo la hacen para replicarla, pero al salir le borran la memoria. Entonces las patentes, la tecnología, todo eso, él no se lleva nada, se lleva el puro cheque, pero toda la tecnología la deja a la compañía que lo contrata. Entonces lo meten y le dicen, te vamos a borrar los últimos 3 meses o te vamos a borrar los últimos 12 meses, y siempre sale con la mente en blanco, ¿no? Allí sí, completamente en blanco. Pero lo que vamos a ver aquí
cuando digo el Dios olvidado, no es un Dios que no está en nuestra mente. De hecho, este capítulo es una reprensión al pueblo de Israel, porque no es que Dios no esté presente de alguna manera en su mente, sino que lo habían colocado en un lugar equivocado. Lo habían dejado por allí en algún rincón, de tal forma que Dios, cuando lo necesitaban, no estaba a la mano. No era algo que pudieran acordarse o que tuvieran presente continuamente, como mi anillo, que yo sé que está en la casa, está por allí en un cajoncito, pero pues ahorita no me sirve de nada porque no traigo el anillo. Sí, y mi esposa ya me está viendo feo, ya no voy a decir nada, pero básicamente se refiere a eso. No a que Dios no estaba presente en su mente, sino que Dios lo habían dejado en algún lugar donde no tenía injerencia en sus asuntos. ¿Y por qué escogimos este tema? Porque si tú vas al capítulo 8, el versículo 14 es el resumen, y vamos a leerlo al revés. Vamos a ver el resumen en el versículo 14. Dice Oseas: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo, dice el Señor, meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y ese es el resumen de este capítulo. Olvidaron a Dios. Y es muy tremendo una acusación de esta naturaleza para el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo que Dios había escogido entre todas las naciones de la tierra, y le dijo a Israel: no te escogí porque fueras algo especial, no te escogí porque fueras la más grande de las naciones, de hecho eras la más pequeña, y sin embargo puse mis ojos en ti, te tomé. Y el Señor hizo muchas maravillas para el pueblo. Sin embargo, Dios está acusando al pueblo que se han olvidado de Dios, y básicamente eso significa que Dios no tenía relevancia en sus vidas. Vimos la semana pasada cómo el gobierno o las autoridades civiles, los reyes, los príncipes, se habían olvidado de Dios. Semanas anteriores vimos cómo los líderes espirituales, los sacerdotes, habían olvidado de Dios. Es más, Dios los acusa de que no tienen conocimiento de Dios, y que por la falta de conocimiento el pueblo completo estaba pereciendo. Y muchas veces en el libro de Oseas continuamente vemos ese reclamo de su infidelidad, de cómo habían olvidado a Dios para ir tras otros dioses, así como Gomer, esta esposa infiel, prostituta del profeta Oseas. Y sabes, para nosotros esto va a ser una advertencia el día de hoy, porque nosotros también podemos de alguna manera hacer esto mismo con el Señor. Podemos dejarlo por allí en un rincón, podemos dejarlo olvidado por allí y solamente buscarlo para las grandes decisiones que tenemos en la vida, solamente para los grandes problemas, pero no es alguien que esté presente continuamente en nuestra vida. Puede ser que Dios no seamos conscientes de su presencia durante la semana. Y a lo mejor decía en la mañana cuando estábamos con los servidores que no queremos tener un Dios de domingo, no queremos tener un Dios de miércoles y domingo, un Dios que sea relevante, que sea importante en ciertos días y dejarlo olvidado el resto de la semana. Para nosotros esta debe ser una advertencia, porque algo que le pasó a Israel fue eso: se olvidó de su Dios. Y es importante que entendamos esto: Dios nunca se aparta de su pueblo. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, porque Dios se mantiene fiel. Y algo que vimos la semana pasada como muestra de esto, si tú recuerdas, si vas al capítulo 6, allá atrásito, en el versículo 6, el Señor le dijo a Israel qué es lo que quiere. Versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y decíamos que la palabra misericordia, que es Gesed, literalmente es amor. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón, Dios quiere amor, Dios quiere tu amor, y Dios quiere que le conozcas. Y conocerle no es que sepas de Él,
es que tengas una relación personal con Él. Básicamente Dios está abriendo su corazón y dice, hey, lo que yo quiero es tu amor y una relación contigo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos obedientes a su palabra, porque no podemos manifestar amor a Dios cuando somos desobedientes a su palabra. Ahora, es imposible que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios cuando nuestro corazón está dividido, cuando nuestra fidelidad está comprometida o nuestro afecto está comprometido con otros dioses falsos, cuando tenemos ídolos en nuestra vida. Y ese ha sido el tema en el libro de Oseas. No podemos nosotros mantener la confianza en las personas o en los recursos o en las bendiciones y al mismo tiempo pensar que vamos a profundizar en nuestra relación con Dios y esperar que su poder se siga manifestando en nuestra vida cuando nuestra confianza no está puesta solamente en Él. Cuando estamos confiando en otras cosas además de Dios, no podemos poner a Dios en un altar entre muchos altares que podemos tener en nuestra vida. Y ese es el enfoque, y eso es lo que te pido, que en esta mañana dispongas tu corazón para centrarnos y examinar nuestra vida, porque esto que le pasó a Israel te puede pasar a ti, a mí, le puede pasar a una iglesia, le puede pasar a una nación, como el caso de Israel, que nos olvidemos de Dios. Y vamos a ver esta mañana los síntomas o las señales de que estamos alejados de Dios, de que estamos olvidando a Dios. Y comenzamos en el versículo 1 y hasta el 3, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Y son 3 versos, y estos 3 versos básicamente lo que vamos a ver es cómo se ha extraviado la autoridad. Esto nos va a hablar de autoridad extraviada. Y ahorita te voy a decir en qué sentido. Lo primero que nos dice el versículo 1 comienza con una alarma. Comienza con el sonido de la trompeta. Dice, pon a tu boca trompeta. Y la trompeta se usaba, si tú apuntas por allí, números 10 en tu casa lo puedes leer a detalle, te habla de cómo se usaba la trompeta. Y Dios le pidió al pueblo de Israel que se hiciera 2 trompetas, les dice qué material, y les dice la trompeta va a sonar de cierta manera para que el pueblo se mueva. Cuando andaba en el desierto, cuando andaban como un pueblo nómada, sonaba la trompeta de cierta manera, el pueblo sabía que una parte de Israel tenía que empezar a mover sus cosas, sonaba la trompeta de otra manera y el resto de las tribus sabían que era el llamado para moverse y todo el pueblo se movía. Pero también le dice, cuando suene de esta manera, entonces va a ser señal de alarma. Cuidado porque viene peligro. Y había sonido de trompeta para que todos se dispusieran también contra algún enemigo. Lo primero que hace el profeta Oseas es que está sonando la alarma, está advirtiendo al pueblo. Y para nosotros el día de hoy esto es una señal de alarma también. Y lo que está diciendo es, abusado, ponte en guardia. Ponte en guardia, porque el enemigo, dice, viene como un águila contra la casa del Señor. Ahora, como hemos hablado en el libro de Oseas, todos estos pasajes son muy complejos en su lenguaje original. De hecho, algunos traducen en lugar de águilas buitres. Dice que como buitre vienen a la casa del Señor. Pero básicamente la idea es que necesitas estar alerta, está alertando al pueblo de Israel y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Viene una nación contra ti. Sabemos, lo hemos mencionado, que Oseas estuvo advirtiendo al pueblo durante varios reyes para que no ocurriera la advertencia que el Señor había dado al pueblo, que iban a ser desparramados, iba a ser destruido el reino de Israel. Y básicamente lo que está mostrando con esta idea del águila o del buitre, no sé cuántos de ustedes hayan visto los 7 ataques más increíbles de un águila. Métete a YouTube y lo vas a encontrar. Y viene ataques de águila contra un oso.
Está un oso, va el oso caminando por una llanura así, y llega el águila y le da unos sopapos, ¿no? Pasa volando y pum, le da en la cabeza, y el oso se para así como que húbole, ¿no? Y de repente llega el águila otra vez y le encaja las garras cerca de los ojos. No sé si se lo quería llevar, pero como que probó y no se le iba a poder llevar al oso y lo deja. Pero un águila atacando a un oso. Luego sale uno que está tremendo porque va un borreguito acá bien bonito, ¿no? Por el monte, y el águila llega y nomás así lo avienta de no sé cuántos metros caen. Se va, la escena se ve porque va va el borrego así luego de cabeza y luego se va volteando, el pobre borrego, y luego golpea contra el monte, se va golpeando. Cuando llega abajo, yo creo que ya era picadillo básicamente, ¿no? El águila llega y empieza a comer. Y sale otro todavía donde ataca a un grupo de personas. Está un grupo de turistas al pie de un monte y llega el águila y se le encarama uno y los demás queriéndosela quitar. ¿Cuál es la imagen del águila? Si tú ves un águila, es un pajarote, o sea, es muy fuerte. Y básicamente es esa idea de algo majestuoso, con mucha fuerza, con mucha velocidad, que va a arrasar a la casa del Señor, no refiriéndose al templo, sino al pueblo. Y esa era la idea que el Señor le estaba diciendo: aguas, suena la trompeta, porque vienen contra ti y te van a arrasar como un águila. El Señor estaba advirtiendo y le da dos alertas: prepárate para la batalla, porque, segunda alerta, viene como un águila contra la casa del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón de este ataque? Dice allí en el versículo 1, porque traspasaron mi pacto, y 2, porque se rebelaron contra mi ley. Dos advertencias, o más bien dos causas por las cuales el Señor le está diciendo a Israel: ¿sabes qué? Vienen contra ti una amenaza y te va a arrasar. Y básicamente está hablando primero de traspasar el pacto. Ahora, cuando tú piensas el pacto en la Biblia se menciona en varias ocasiones, Dios hablando de pactos. Hasta Marcos Witt grabó un disco, ¿no? Se llama Dios de Pactos. Dios, a través de la historia del hombre, el Señor se manifestó al hombre y se comprometió a algo. Dios era el que daba el pacto, Dios es el que decía: voy a hacer este pacto contigo. Y si tú apuntas por allí, Éxodo 19:5, Dios le dice a Israel: vas a ser mi posesión, vas a ser una nación especial, vas a ser una nación de gente santa, te voy a escoger para mí, yo voy a ser tu Dios. Y fue un compromiso que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Y sabes, cuando dice aquí el profeta que ellos traspasaron el pacto, básicamente es decirle a Dios: ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa que tú quieras escogerme. No me interesa que tú quieras tomarme como algo especial. No me interesa que tú te comprometas para ser mi Dios. Yo tengo otros compromisos. ¿Y qué es lo que sucedía? Que el pueblo de Israel cometió infidelidad contra el pacto de Dios. Y esa relación de pacto de Dios con el hombre es la imagen que tenemos en el matrimonio. El matrimonio es un pacto donde el hombre y la mujer se comprometen a rendirse el uno al otro y a mantenerse en fidelidad. El pueblo de Israel despreció, rechazó la propuesta de Dios, traicionó su confianza, y no solamente eso. Allí también en Éxodo, pero en el capítulo 20, Dios en su amor se manifestó al pueblo de Israel y le dijo: te voy a dar mis instrucciones, no solamente para que tú seas protegido, no solamente para que tú vivas de la mejor manera, sino para que me conozcas. Y por medio de los mandamientos, por medio de la ley, los 10 mandamientos que conocemos nosotros en el capítulo 20 de Éxodo, Dios estaba mostrándole su carácter al pueblo de Israel y también le estaba dando normas de vida para su beneficio. Pero dice aquí el profeta Oseas que Israel no solamente traspasó el pacto, sino que se rebeló, dice, contra mi ley.
No solamente rechazaron el pacto, la confianza de Dios, sino que se rebelaron contra el regalo que Dios les había hecho en su ley. De este modo, entonces, cuando el pueblo de Israel estaba rechazando el pacto de Dios, básicamente estaban rechazando la fidelidad y la autoridad de Dios para obedecer a otros dioses, básicamente. Ahorita cantábamos en las canciones esas, cantamos que el Señor está sentado en su trono, que el Señor reina, que el Señor... Piensa cuando cantas esas canciones, piensa en las implicaciones que tienen esas letras. Cuando tú dices que el Señor reina, que el Señor es nuestro Rey, es nuestro Dios, básicamente esa era la promesa que Dios les hizo al pueblo de Israel. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo y tú vas a obedecer mis mandamientos y yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger. Israel dijo, no, ¿sabes qué? Gracias, aquí tengo a Baal, aquí tengo a los becerros que hizo Jeroboam y también tengo a Jehová, ¿por qué no? Pues es el que conocemos de más tiempo, ni modo que lo dejemos fuera, ¿no? Pero Dios en su pacto pide una relación de fidelidad y de devoción única. Y quiero que pienses esto porque el pacto con Dios implica obediencia, implica sumisión, implica reconocer a alguien en autoridad sobre nosotros, que es Dios. Así de que rechazar el pacto es rechazar la fidelidad de Dios, es rechazar la autoridad de Dios, y rebelarse contra su ley básicamente es rechazar la revelación de Dios. La Biblia, amados, es importante. La Biblia es única, no solamente por su antigüedad, no solamente por el conocimiento práctico que puedes obtener de la Biblia. La Biblia es importante y enfatizamos por eso el estudio de la Biblia, porque la Biblia nos muestra al autor de la Biblia. Solamente por medio de la Biblia es que podemos conocer a Dios. Solamente a través de la lectura de su palabra es que podemos conocer el corazón de Dios. Y cuando tú rechazas su palabra como Israel, cuando tú rechazas el testamento, las palabras, los consejos que Él te deja, básicamente lo que estás rechazando es conocer a Dios, la revelación de Dios. Básicamente estamos diciendo, no me interesa conocerte, no me interesa saber cuál es tu voluntad. ¿Y sabes qué? Rechazar su palabra, básicamente, es rechazar a Dios mismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Jesús dijo, estudien, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Rechazar la palabra de Dios básicamente equivale a rechazar a Dios mismo. Y el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Ahora, ¿sabes? Quiero que vamos a poner en contexto, vamos a actualizar esto que estamos viendo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la ley y del pacto de Israel. Pero es lo mismo el día de hoy. Tú y yo conocemos la voluntad de Dios en esta palabra que el Señor nos dejó, en el Antiguo y el Nuevo Testamento que conocemos hoy. Es la revelación de Dios para nosotros. Su voluntad, su autoridad está claramente establecida en su palabra. Nosotros el día de hoy no estamos exentos de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Tú y yo el día de hoy, aun cuando vivimos bajo la gracia, aun cuando hemos creído en Jesucristo, eso no nos hace libres de la obediencia a la palabra de Dios. Y no estoy hablando de que vas a ser salvo por obras o por guardar los mandamientos. Nadie lo puede hacer. Pero sí te estoy diciendo que tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, hemos sido lavados, limpiados, tenemos una nueva naturaleza y debe ser nuestro deleite obedecer la voluntad de Dios. No debe ser una carga, debe ser nuestro anhelo, nuestro deleite. No estamos exentos de su autoridad. Ahora, nosotros lo hacemos no como lo hacía Israel. Dios le había dicho a Israel, mira, aquí están mis mandamientos. Si tú los obedeces, ¿qué va a pasar? Va a venir bendición.
Vas a ser bendito en el campo, bendito en tu entrada, en tu salida, el vientre de tu mujer, el fruto de tu campo, la cría de tus vacas, todo te va a ir bien. Pero si no lo obedeces, ¿qué va a pasar? Maldito serás en el campo, maldito... Ok, Dios había establecido con Israel ese pacto. La obediencia traería bendiciones materiales, pero ahora nosotros no somos movidos por una promesa de ese tipo. Nosotros ahora somos movidos porque estamos bajo un nuevo pacto, porque el amor de Dios, como dice Pablo, ha sido derramado en nuestro corazón, y porque ahora amamos al Señor. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha puesto su amor en el corazón para que nosotros ahora amemos al Señor, obedezcamos al Señor, le sirvamos básicamente por amor, porque Él es un Dios que nos ama y nosotros correspondemos a Dios. Ahora, todo esto te lo digo porque es urgente que como creyentes, que como iglesia, regresemos a reconocer la autoridad suprema de Dios. Israel no estaba poniendo a Dios como su autoridad, y ahorita lo vamos a ver. Pero nosotros necesitamos poner a Dios como la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia. Necesitamos proclamar su soberanía en nuestra vida y mostrar cada día cuánto necesitamos su amor y su gracia como cualquier pecador. Una de las cosas que yo recuerdo mucho de cuando recibí al Señor es que me enseñaban que no debía de decir que era pecador. Es que tú ya no eres pecador, porque naciste de nuevo. Ya no digas que eres pecador. Y bueno, entonces decía, ya no soy pecador. Y veía a los demás y pecadores, ¿no? Los demás sí son pecadores, yo no, soy especial. Dios me salvó, soy especial, me escogió, tiene grandes planes para mí, tiene grandes cosas para mí. Y Dios tiene grandes cosas para todos y tiene grandes planes para todos. Pero no somos especiales, amados. Y la realidad es que tú y yo, después de recibir a Cristo, somos más conscientes de nuestra condición pecadora. Somos más conscientes de cuánto necesitamos a Dios. Si tú alguna vez pensaste que ser cristiano significaba que ya no ibas a depender de Dios porque ya no eras pecador, estás en un error. Cuando recibes a Jesús es que te das cuenta de cuán necesitado estás. Y el día de hoy estamos aquí no porque somos perfectos y no queremos juntarnos con la chusma, sino porque estamos necesitados. Y la chusma no quiere venir porque no se ha dado cuenta, porque la gente no se ha dado cuenta de la necesidad que hay en todo hombre. Necesitamos reconocer cuánto necesitamos la gracia de Dios, y sobre todo cuando entendemos las demandas de un Dios que es santo. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido limpiados, nos ha dado su Espíritu Santo, pero el Señor está esperando que nosotros seamos como Él. Y en Mateo capítulo 5, verso 48, Jesús mismo dijo: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando piensas en ese estándar, en esa demanda, tienes que humillarte y decir: Señor, tú sabes que yo no soy perfecto. Necesito tu gracia, necesito tu poder, necesito tu amor. Dios es santo, nosotros no. Dios nos da su santidad y por la gracia y por su Espíritu Santo está trabajando para que nosotros seamos como Él. Pero eso es lo que quiero que entiendas. Los mandamientos, la palabra de Dios deben ser nuestra autoridad hoy en día también. No somos libres como cristianos para vivir como nosotros nos dé la gana. De hecho, mira lo que dice el versículo, en el versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Si de algo ha sido acusado Israel, es de que no conoce a Dios. Dios ha dicho, este pueblo fue destruido. Capítulo 3 de Oseas, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin embargo,
Israel está engañado. Israel dice, Señor, ¿por qué nos dices eso? Nosotros te hemos conocido. Y el profeta Oseas ha estado continuamente diciendo, no me conocen. Dice el Señor que has desechado el conocimiento. ¿Sabes? Y el problema es que necesitamos humillarnos y reconocer nuestra debilidad y reconocer nuestra necesidad. Israel no lo estaba haciendo, y lo que Israel estaba haciendo es justificándose ante Dios. ¿Cómo no te voy a conocer? Pues si tú eres el Dios que nos sacó de Egipto, sí te conocemos. Nosotros te conocemos. Pero otra vez, esa idea que tenían de conocimiento no la veían en términos de una relación de entrega total y sincera. La veían como, pues nuestros papás nos hablaron de ti. Sabemos que tú estás en el cielo. Sabemos que tú estás sentado en el trono por ahí en algún lugar. Pero Dios no espera esa clase de conocimiento. Dios espera ese conocimiento íntimo, personal, ese conocimiento que se da en una relación profunda, en una relación sincera. Conocer a Dios implica amar a Dios implica obedecer a Dios. No puedes decir que amas a Dios rompiendo sus mandamientos. No puedes decir que amas a Dios yendo contra su voluntad. Es simplemente incongruente. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y otra vez, no estoy hablando de que somos salvos por guardar los mandamientos. Lo que estoy diciendo es que conocer al Señor, amar a Dios, te hace amar su palabra, amar sus mandamientos. Israel no reconocía su pecado. Israel sinceramente creía conocer a Dios, pero sinceramente estaban equivocados. Y lo mismo puede suceder hoy en día, donde pensemos tener a Dios o conocer a Dios, cuando no estamos reconociendo la autoridad de Dios en nuestra vida. Y cuando esto sucede, esto nos puede llevar a ser ciegos y a ser insensibles a Dios y decir como el pueblo de Israel, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios, te conocemos, ¿por qué nos dices eso? Mucha gente el día de hoy, amados, como nunca, hoy la gente habla de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Como nunca. Yo recuerdo en los 90s, cuando recibí al Señor, yo lo recibí 92, yo recuerdo las oraciones de la gente que decían, Señor, trae un avivamiento a México. Y me acuerdo porque ha sido una oración que he escuchado en diferentes etapas y por muchos años. Pero en aquel entonces no había la posibilidad de que tú salieras en televisión con programas cristianos. No había posibilidad de que salieras en el radio. No había una ley que el gobierno regulara las asociaciones religiosas como el día de hoy. No había posibilidad de que salieras a marchar en la calle nomás para decir que eres cristiano. No, nada de esas cosas se veía. No rentaban cines, no daban películas cristianas. Hoy en día los artistas, los deportistas en el cine, tú encuentras gente que dice, yo soy cristiano. Te pones camisetas, ves placas, hay programas, hay desfiles, hay libertad completa. Pero una cosa que dice la palabra de Dios es que no todo el que cree conocer a Dios le cree sinceramente. Y Dios le estaba diciendo a Israel, no me conoces. Israel decía, ¿cómo no? Yo te conozco, ¿cómo no? Pero el Señor estaba hablando en términos de una relación personal, genuina con Él. ¿Cuál es la consecuencia? En el versículo 3 dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Básicamente lo que le estaba diciendo el profeta a Israel es, Israel, viene el pago, vas a pagar las consecuencias de tus decisiones. Israel básicamente nos habla este versículo de que tomó una decisión. ¿Qué decisión? Desechó el bien. Y ahora, en esa palabra bien, abarca básicamente el conocimiento de Dios, que nos habla de que lo desechó, de que no tenía conocimiento de Dios, habla de su pacto que fue desechado, habla de sus leyes que fueron desechadas, sus promesas, que otra vez, en última instancia, desechar el bien implica desechar a Dios. Era un pueblo que tenía una tradición, una historia con Dios, conocía la ley de Dios, pero todo eso era irrelevante en su vida cotidiana. Había decidido
desechar el bien. ¿Y cuál es la consecuencia? Le dice, tus enemigos te van a perseguir, vas a ser perseguido. Algunos intérpretes incluso ven en esta sentencia como si Dios ahora se convirtiera en su enemigo y le estuviera diciendo, ahora te voy a perseguir como enemigo. Pero básicamente lo que está diciendo es que van a venir consecuencias por esa decisión que tomaste. Cuando vemos esta rebeldía, esta forma de defenderse del pueblo de Israel, es que podemos entender por qué Dios tuvo que hacerse carne. Porque es lo mismo que sucede con nosotros. Yo estoy seguro que más de una ocasión alguna persona con la que has platicado te ha dicho, pero yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Sí, pero mira, Jesucristo hizo, bueno, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia a defendernos, a justificarnos, a no querer reconocer que estamos necesitados y que delante de Dios no somos justos. Y solamente la cruz puede romper este ciclo de orgullo y de pecado, que mientras no te justificas, más bien, mientras te justificas a ti mismo, sigues pecando. Y hemos dicho que es curioso porque a veces dices, qué bueno, déjalo tocar fondo, ¿no? Y dijéramos, mientras más pecas, eres más consciente de tu maldad. No, es al revés. Mientras más pecas, te haces insensible a tu propio pecado y es más difícil que reconozcas la necesidad que hay. Solamente por medio de la cruz el Señor vino a este mundo para romper con este ciclo de orgullo y de pecado, y Dios lo hizo por medio de su Hijo, para que ahora los que hemos nacido de nuevo seamos un linaje diferente, nuevas criaturas conscientes de su necesidad, nuevas criaturas conscientes de que no podemos justificarnos a nosotros mismos, personas que nos sabemos necesitadas de Dios y de un Salvador, y que ahora podemos vivir aceptando la autoridad de Dios sobre nuestra vida y sirviéndole en respuesta a la gracia y al amor que hemos recibido de parte de Él. Necesitamos entonces que el Señor toque nuestra vida. Entonces la primera señal, otra vez, es esa autoridad extraviada. El no querer ver a Dios como la autoridad sobre nosotros, el rechazar cualquier consejo de parte de Dios, cualquier instrucción, cualquier mandamiento. Y a veces justificamos esa rebeldía como libertad, soy cristiano. Pablo dijo que todo me es lícito. Sí, pero Pablo dice que no todo conviene, y también dice que de ninguna cosa me voy a dejar llevar. Dios nos ha hecho libres, pero libres para amarlo a Él, libres para servirlo a Él, libres para hacer lo que tenemos que hacer, no libres para hacer lo que nos dé la gana hacer. ¿Ok? Honestamente, como seres humanos, no nos gusta que nos enseñen nuestros errores. Nunca estamos dispuestos a reconocer que nos equivocamos, ni siquiera con nuestra esposa, ¿no? No sé cuántos de ustedes, maridos, sean dóciles, pero normalmente nos cuesta trabajo y cabeceamos y todo para no reconocer que nos equivocamos. Con Dios necesitamos que Él sea la autoridad única y final, definitiva sobre nuestra vida. Si no tenemos su autoridad sobre nosotros, cuidado, porque podemos tener al Dios en algún rincón en nuestra vida. La segunda señal es una autonomía equivocada. Ahora, cuando hablo de autonomía, es importante que entendamos esto. ¿Somos libres? Sí. Somos libres, el Señor nos ha hecho libres, la verdad nos ha hecho libres, Jesús nos ha hecho libres. Pero libertad no significa autonomía. La palabra autónomo significa básicamente que hace su propia ley. Nomos es ley, auto es yo mero. Autónomo es el que hace su propia ley. Nosotros somos libres, pero no somos autónomos. Nosotros, como ciudadanos mexicanos libres que habitamos este país, podemos hacer muchas cosas con toda libertad, pero sigue habiendo un marco de leyes que nos regulan mientras vivamos en este país. Soy libre, pero no hago mis propias leyes. Me sujeto a las leyes del país donde vivo. Como seres redimidos, como creyentes en Jesús,
somos libres, pero estamos bajo sus leyes, no nos mandamos a nosotros mismos. Y la segunda manera en que el pueblo de Israel mostró este olvido a Dios está en el verso 4, en la primera parte dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no supe. Ahora, cuando tú piensas, ¿cómo era gobernado Israel? Era una teocracia, ¿estás de acuerdo? Cuando el pueblo salió de Egipto no había rey, salió una nación y no tenían rey. Dios, por medio de los jueces o por medio de los profetas, Dios daba dirección a todo el pueblo. Y era una nación peculiar, era una nación diferente porque no tenían un rey humano. Pero el pueblo de Israel dijo: oye, pues está medio chafa, ¿no? Que nuestro rey no lo podamos ver. Queremos un rey como todas las naciones. Y Dios escoge al primer rey, que fue Saúl, y lo establece como rey en 1 Samuel 9. Y dice que lo escogió al gusto del pueblo, ¿no? Dice que era guapo, era hermoso. Dice que de los hombros para arriba ninguno sobresalía sino Saúl. Estaba grandota y toda la cosa. Dijo: ándale, pues ahí está un rey, para que carita te lo voy a dar además, ¿no? Y el pueblo, pues por primera ocasión tuvo un rey. Pero sabemos que el rey falló, luego Dios nombró a otro rey, que fue David, un hombre conforme a su corazón, no perfecto, fue una fichita, pero tenía un corazón para el Señor. Y lo que vemos allí es que Dios escogía a los reyes. Dios iba otra vez por medio de los profetas, iba y ungía al rey que iba a continuar, y el Señor afirmaba o confirmaba el reino. Pero el pueblo de Israel desechó esa manera y ellos comenzaron a escoger sus reyes. Y hemos hablado de este desastre que traían los reyes. En el capítulo 7, si tú te acuerdas, o vuelve tantito para atrás, dice en el versículo 5: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno. A sus artificios toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Y lo que veíamos la semana pasada es que todos los reyes y los príncipes estaban, cuando dice que ardían, es en sus deseos, en su ambición, en su anhelo de tomar el poder. Y dice: acabaron con todos sus reyes, porque este periodo de historia en Israel fue de continuos complots para hacerse del poder. Solamente como muestra, vete a Segunda de Reyes, al capítulo 15. Y dice allí, por ejemplo, en el verso 8: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Este rey entonces sobre Israel, Zacarías, reinó 6 meses. Pero ¿cómo fue esto? Bueno, dice allí en el versículo 10: contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Otra persona, tenía 6 meses apenas el rey, una conspiración, fue y lo mató, y entonces se puso él como rey. Y luego dice el versículo 13: Salum, el que lo había matado, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. ¿Y cuánto reinó? 1 mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. 1 mes de reinado antes de que llegara otro y lo matara. Y luego te vas al versículo 23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca,
hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Si te vas al versículo 30, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Y bueno, puedes leer la historia y te vas a dar cuenta. A esto se refiere. ¿Sabes qué? Israel se olvidó de Dios y dijo, nosotros vamos a escoger los reyes. ¿Sabes qué no me gusta como rey? Mátenlo y pongan otro en su lugar. Y conspiraban contra los reyes, los mataban y ponían otros reyes. Y por eso dice el Señor en el versículo 4, ellos, el pueblo de Israel, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Ya no me consideraron, lo que estaba diciendo el Señor. Me hicieron a un lado, no me están preguntando, se creen autosuficientes, ellos los están escogiendo, y no solamente los reyes, obviamente dice en el versículo 4 también, constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Básicamente ellos tuvieron esta idea de independencia de Dios, de autonomía de Dios, y entonces comienzan a tomar sus propias decisiones, a poner los reyes, a arrebatar el poder sin consultar a Dios, y nuevamente vemos que se han olvidado de su creador, de su hacedor. Erróneamente se han apoderado de la autoridad que solamente le corresponde a Dios, y las consecuencias de esto, cuando ellos desecharon a Dios, básicamente es que Dios ya no era la fuente de su sabiduría. Sus decisiones eran decisiones malas, sus decisiones de mover, de aliarse incluso con otras personas, con otros reinos, no eran consultadas con el Señor. Dios lo habían guardado en alguna repisa, lo habían dejado en algún rincón, y ellos mismos estaban tomando sus decisiones. ¿Y sabes qué? El peligro hoy en día es el mismo. Hoy en día tú como persona, o tu familia, o nosotros como iglesia, podemos estar tomando decisiones, podemos pensar que somos libres para tomar nuestras decisiones, para nombrar reyes, para quitar reyes, sin consultar a Dios. Y básicamente lo que hacemos muchas veces es edificar nuestros pequeños reinos, ¿no? Hay un autor que se llama Paul David Tripp. Este autor usa mucho esta palabra, tu pequeño reino. Y él habla, hay uno, se llama Instrumentos en manos del Redentor. Y habla de nosotros como seres humanos, como creyentes. Y dice que muchas veces las cosas que hacemos, las hacemos con intereses personales, aún en las cosas más íntimas. Por ejemplo, con tu esposa. Tú puedes ser un amor con tu esposa cuando te está tratando bien, cuando hace todo lo que tú estás esperando que haga. Pero en el momento que te cuestiona, en el momento que no hace algo conforme tú lo esperas, de repente puedes brincar y entonces empezar a defenderte y decir, no estás siendo sumisa, no te estás sujetando a mi autoridad. O a tus hijos salen mal en la escuela y tú los disciplinas y les exiges y los regañas y los castigas. Es que quiero que seas alguien en la vida. Pero muy dentro de tu corazón puede ser que lo que no quieres es que digan que tus hijos son burros. No quiero que me hagas quedar mal en la sociedad. No quiero que me digan que mi esposa me está haciendo quedar mal. ¿Sí me explico? No estás preocupado en realidad ni por tu esposa ni por tus hijos. Lo que estás preocupado es por tu reino, porque tú no te veas mal. Muchas veces en nuestras relaciones, hoy somos un amor cuando los compañeros de la iglesia, de la escuela dicen, oye, qué buena onda eres tú, porque tú vas y haces y das la vida y tu tiempo y te sacrificas por los demás. Pero cuando alguien no corresponde a tu sacrificio, a tu servicio, a tu amor, a tu amistad, y no es merecedor, yo que te doy esto y yo sí tengo tiempo para buscarte y tú no me puedes hacer esto. Ahí entonces sale otra vez que no lo estás haciendo desinteresadamente, que es tu reino lo que estás cuidando. Como seres humanos somos propensos a eso, a buscar en cada relación, en cada situación, proteger nuestros propios intereses, muy sutilmente,
muy en el fondo del corazón, pero es una posibilidad. Hoy en día podemos decir, yo estoy haciendo esto por el Señor, pero infelices, no me dan gracias, no, de nada de lo que he hecho. No me corresponden como deben de corresponder. En el servicio a Dios, esto también es muy, pero muy popular. Muy común. Estoy sirviendo porque el Señor me ha salvado y cómo no voy a corresponderle. Pero ¿qué pasa cuando no te corresponden? Cuando nadie te dice gracias, cuando nadie está para apoyarte. Pero bien cuando se les ofrezca, ¿no? Verán cómo ya no voy a hacer así, ahora sí les voy a dar con la punta del pie. No lo estás haciendo entonces con un corazón para Dios. Esta es una posibilidad real y tenemos que estar viendo. Solamente hay un reino para nosotros y no es nuestro reino. Y solamente hay un rey en nuestra vida y no somos nosotros. El único rey de reyes, el único señor de señores se llama Jesucristo y necesitamos aceptar su control soberano sobre nuestra vida y necesitamos aceptar su guianza en cada momento, no solamente en las grandes decisiones, no solamente en los grandes problemas, sino en las cosas de todos los días. En las cosas de todos los días necesitamos también considerar a Dios. Dios no necesita otro rey, con uno sobra. Dios no necesita otro rey. Y Dios tampoco quiere ser solamente el consejero de tu pequeño reino. Dios no quiere que tú digas, Señor, voy a hacer esto, ¿cómo la ves? No quiere ser el consejero de tu pequeño reino. Dios quiere ser el rey sobre cada aspecto de tu vida. Entonces, primera señal, decíamos, primera señal es la autoridad extraviada. Segunda señal o segundo síntoma es autonomía equivocada. Y la tercera señal o el tercer síntoma es adoración desviada. ¿Y dónde está eso? En el capítulo 4 dice la segunda parte, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Quiero que pienses en esto. Dice allí en el versículo 4 que de su plata y de su oro hicieron ídolos. Ahora yo te pregunto, según la palabra, ¿quién da el poder para hacer la riqueza? ¿Quién es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto? ¿Quién es el dueño de todo el oro y toda la plata? Dios. Dios está bendiciendo al pueblo y lo dijo anteriormente Oseas. El vino, el grano, la semilla que recibían, dice que iban y se la llevaban a Baal y decían, gracias Baal por lo que me das, toma. Y era el Señor el que les daba. Y aquí dice, del oro y la plata que has recibido, te hiciste tu ídolo. ¡Qué contradicción! Que de las bendiciones que recibieron de Dios, hicieran sus ídolos. Y eso puede suceder el día de hoy. Que de aquello que el Señor te ha dado, tú hagas un ídolo de Él. Ahora, sabemos que aquí se refiere a que agarraron el oro y la plata y se hicieron su monito y se lo llevaron a su casa y dijeron, aquí está mi Dios de la casa. Tengo a Jehová por allá en el cielo, pero aquí te tengo a ti. Y el Señor les dice, hey, se están desviando, me están haciendo a un lado de su vida. Y encontré una frase que me gustó mucho. Miren lo que dice. Cuando Dios es removido como el Señor de nuestras vidas y ya no tiene nuestro compromiso, nuestras necesidades no satisfechas nos van a guiar a pequeños dioses que pensamos podemos controlar y manipular para nuestros propósitos. Dios, tú no quieres hacer todo lo que yo te pido. Dios, te he pedido esto y no me lo das. Dios, he orado por esto y no me lo has dado. Entonces, dinero, tú sí puedes hacerlo, ¿verdad? Sígueme, ¿no? Haz esto, vamos a hacerlo a mi manera. Cuando tú no estás adorando a Dios, cuando tú quitas a Dios como Señor de tu vida, cuando ya no tienes un compromiso con Él, cuando tú lo has hecho a un lado,
entonces las necesidades personales, todo aquello que anhelas, todo aquello que deseas, te va a llevar a buscar pequeños dioses que tú puedas mover. Y por eso mucha gente dice, ¿para qué quieres a Dios? Poderoso caballero, es don dinero. ¿Para qué quieres a Dios? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú determinas qué es lo que vas a hacer. ¿Para qué quieres a Dios? Lo que necesitas es relaciones, palancas, buenas amistades. Las cosas que Dios pone en nuestra mano se pueden convertir en nuestros ídolos. Nosotros podemos convertirle en estos pequeños dioses que queremos manipular, que queremos controlar para satisfacer nuestros deseos. Y eso es popular, eso es común. Y tenemos que entonces que reconocer que la idolatría viene como resultado directo de no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una necesidad de adoración. Y si no estás adorando a Dios, vas a adorar cualquier otra cosa. Tu persona incluida o tus bienes incluidos. No podemos evadir esa necesidad que tenemos de adoración. Ahora, los versos restantes hablan de dos becerros también. Dice el verso 5, tu becerro Samaria te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Bueno, sabemos que Jeroboam había puesto dos becerros en el lugar del Señor, en Betel. Eso lo puedes leer en tu casa en Primera de Reyes capítulo 12, del 28 y 29. Construyó dos becerros y dijo, Israel, ¿para qué quieres ir a adorar a Dios en el templo? Aquí está tu Dios, mira, aquí están estos becerros, adóralos aquí. Y el Señor está reclamando y le está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas entender que estos no son dioses. Y ahí en el versículo hace una pregunta. En el versículo 5 dice, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Si tú ves la Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente, más bien es una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a purificarte? ¿Hasta cuándo vas a dejar de estarte contaminando? Y esa es la pregunta de parte de Dios, y básicamente sería un reflejo de su corazón de dolor y de enojo. Como lo que vimos, ¿se acuerdan? Ve al capítulo 6, en el verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Tu piedad es como nube en la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué voy a hacer contigo? A ti que te amo, a ti que te he escogido, y tú que eres como una nubecita que por un rato traes agua y luego te evaporas. Así es tu justicia, se desaparece. Así es tu amor, es pasajero. Y aquí el Señor nuevamente dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de contaminarte? Israel seguía empeñado en su idolatría. Y así en el versículo 6 dice, estos becerros no son dioses, fueron construidos por mano humana, así también van a ser hechos pedazos. Y es lo que el Señor advierte, los voy a hacer pedazos, los voy a destruir. Y hoy en día necesitamos también entender que Dios quiere una lealtad no dividida. Quiere que nosotros amemos, que nosotros confiemos, que nosotros dependamos solamente en Dios. Que no nos vayamos tras las bendiciones de Dios. Y es muy triste porque aún en el ministerio, la obra de Dios se puede volver más importante que Dios mismo. Como dicen, a veces le damos más importancia a la obra del Señor que al Señor de la obra. Y esa es una realidad. Podemos irnos pensando que lo que hacemos para el Señor, no decimos cuál Señor, ¿verdad? Acá en el fondo del corazón puede ser el Señor José Machado. Esto es para el Señor, tenemos que hacerlo. Dice, no descuides al Señor por la obra del Señor. Necesitamos darle adoración exclusiva y necesitamos hacer pedazos nosotros mismos, o el Señor va a hacer pedazos todo aquello en donde ponemos nuestra confianza. Y el Señor lo hace, créanlo. Aunque algunos digan, no, yo no creo que Dios haga eso. Dios lo hace. Israel fue arrasada como nación. Judá fue llevada a cautiverio porque no creyeron lo que el Señor había dicho.
Ok, entonces tenemos, repasando, una autoridad extraviada, segundo síntoma, autonomía equivocada, tercer síntoma, adoración desviada, y cuarto y último síntoma, falsa seguridad. El resto del capítulo nos muestra aquello en lo que estaba confiando Israel. Dice el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga será harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y quiero que veas rápidamente ¿en qué había puesto su confianza Israel? Básicamente te voy a dar tres cosas en las que había puesto su confianza. Primero, la adoración a Baal para la fertilidad. Los Baales se popularizaron en Israel porque Baal era básicamente un dios que, según los cananeos, controlaba los ciclos de la naturaleza, la fertilidad, los cultivos, el nacimiento de las vacas, aún el nacimiento de los niños era controlado por Baal. Y entonces Israel se había ido tras Baal para tener buenas cosechas. Segunda cosa en que confiaba Israel, alianzas con naciones extranjeras. Decía, ¿sabes qué? Para vivir seguro, para tener paz, vamos a aliarnos con Asiria, vamos a hacer alianza con Egipto para que no nos agarren desprevenidos. Y tercera cosa en la que confiaba, en sus rituales vacíos. Decía, vamos a ofrecer al Señor porque Jehová, pues somos su nación, el Señor nos bendice, entonces necesitamos mantener nuestros rituales, llevar nuestros sacrificios, y esas eran sus tres confianzas. ¿Qué es lo que hace el Señor en estos pasajes? Básicamente les dice, todo eso en que estás confiando es inútil. Estás sembrando aire y vas a cosechar torbellinos. No te va a servir de nada. Y lo primero que le dice en el versículo 7 es que su confianza en los Baales va a ser inútil. Su siembra, su esfuerzo, su adoración a Baal es inútil porque le dice el Señor, no va a haber cosecha. No tendrás mies, ni su espiga será harina. Y si llegara a haber algo de harina, te la van a quitar. No va a ser para ti. Y el Señor le dice, tu confianza en Baal no va a servir de nada. La segunda cosa que le dice en el verso 8 a 10, le dice, va a ser devorado Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asnos montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. La segunda cosa que el Señor le dice es, tu confianza en las naciones es inútil. Te voy a decir que de Israel te van a agarrar y te van a comer con ese tributo que tú vas a pagar a las naciones por las alianzas, se lo van a comer. Y cuando estés vacío, cuando no tengas nada que ofrecer, como el caldo de tazón de pollo que te tomas, te van a hacer a un lado. Y eso es lo que está diciendo, que va a ser desechado, va a ser devorado en el verso 8, y dice que pronto va a ser como una vasija que no se estima. Ya no tiene nada. ¿Cuántos de ustedes coleccionan los botes de yogur? Algunas esposas sí, ¿verdad? Para los frijoles y los recalentados. Pero los hombres, tomas el Danop y lo tiras, no lo guardas. Y eso es lo que le está diciendo, así te van a agarrar Israel, y cuando ya no tengas nada, te van a tirar, te van a desechar entre las naciones. No te va a servir de nada el tributo que pagas. En el verso 9 le dice, eres como un burro, y algunas traducciones dicen como un burro en celo que sube solo al monte. Te vas a quedar solo, nadie va contigo. Y dice en el verso 9, aunque alquiles amantes, aunque pagues prostitutas, dice que las naciones se van a juntar en el verso 10, pero se van a juntar para acabar contigo. Y dice que vas a ser afligido por la carga de tus reyes.
Como ejemplo, apúntalo y lo leas en tu casa, Segunda de Reyes 15:19, habla del tributo que tenían que pagar a las naciones de Asiria. Y el rey decía, a ver, cáiganse, para estar seguros como nación, cáiganse, necesitamos mandarle plata al rey. Entonces el Señor le dice, tu confianza es una falsa seguridad porque no te va a servir de nada. Y por último, dice el versículo 11 al 13, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Básicamente lo que está diciendo es que sus esfuerzos religiosos no iban a servir para nada. De hecho, dice que era un resultado opuesto, que cuando multiplicaron los altares, y hay un juego de palabras ahí, porque altar para expiación, la palabra que se usa para sacrificio por el pecado es la misma palabra para decir pecado. Entonces hace un juego de palabras y dice, mientras se multiplicaron los sacrificios o los lugares para sacrificios por el pecado, se incrementó el pecado. Y eso es lo que sucedía. En realidad eran sacrificios vacíos. El Señor había dicho en el capítulo 6, verso 6, que Dios no quería sacrificio. Quiere sacrificios si van acompañados de una relación con Dios. Un sacrificio sin una relación con Dios no sirve para nada. Y aquí lo que dice el Señor es, por lo menos son rituales huecos. Lo peor es que aún esos lugares, en algunos de ellos, los sacerdotes fornicaban. En los rituales de Baal, los sacerdotes faltaron contra el Señor y Dios le está diciendo, no te sirve de nada. Es más, tus sacrificios en lugar de agradar a Dios lo están agraviando. Y una cosa que dice allí es que cuando sacrificaban carne se la comían los sacerdotes, pero en lugar de cubrir los pecados con estos sacrificios, Dios veía esa evidencia de maldad, los acusaban más, de tal forma que en lugar de quedar bien con Dios, quedaban condenados por Dios. Algo que me llama la atención, si tú te fijas allí, en el versículo 12, dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Sabes qué pasaba? Para el pueblo de Israel, la norma en la religión era Baal, no Dios. Y dicen, ¿qué es este mandamiento extraño? Veían los mandamientos, la ley de Dios, como si fueran de alguna otra cultura, porque para ellos el estándar era Baal. A ese grado se había contaminado. Y ¿sabes qué? Hoy en día en la iglesia es más popular algunas ideas que se han enseñado en la iglesia, algunas costumbres o tradiciones en la iglesia, que la palabra de Dios. Y no estoy exagerando. Yo les he dicho que algunas personas aquí, y algunos escucharon eso, dicen, oye, Amor Fraternal es como una iglesia media rara, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda, verdad? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, pues, si tú lo dices, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, se clavan en la Biblia. Claro. Qué extraño, ¿no? Que leas la Biblia, ¿no? Y que te apegues a la Biblia. Muchas veces las tradiciones, las costumbres o las ideas que han entrado a la iglesia son más conocidas, son el estándar y no la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Israel en ese tiempo. Había sustitutos culturales, opiniones aceptadas que hacían ver la palabra de Dios como algo extraño. Dios entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Tu religión te está hundiendo más, te está condenando más en lugar de ayudarte. Y llegamos al versículo 14, el resumen. Israel olvidó a su hacedor. Y dice allí que entonces edificó templos, y dice que Judá multiplicó ciudades fortificadas, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? No hay un lugar seguro para ti. Tú te has olvidado de Dios. No importa que construyas fuertes templos, bardas, muros, no vas a estar seguro porque te has olvidado de tu Dios. Y amados, esa es la trompeta para nosotros el día de hoy, de que nos aseguremos de que no hemos olvidado a nuestro Hacedor, que sabemos quién es Dios porque lo conocemos de manera personal, no porque alguien nos platicó, no porque alguien nos dijo, sino porque hemos experimentado de manera personal su perdón, su gracia, su amor.
y porque entendemos que es el único soberano y que Él es la autoridad única y final sobre nuestra vida. Esa es la advertencia para nosotros el día de hoy. Jesús es el Señor, esa es nuestra autoridad. Número 2, dependemos del Señor. Toda nuestra dependencia está en Él. No somos autónomos, dependemos de Él para vivir, para decidir, para hacer todo. Número 3, solo el Señor tiene nuestra adoración. Solo Él es digno, las bendiciones vienen de Él y le pertenecen a Él, y solamente Él es Dios. Y número 3, solamente en Él estamos seguros. Ni los bienes nos pueden dar seguridad, ni los logros personales, ni las relaciones o las personas, ni siquiera la religión. La religión no te va a dar seguridad. Solamente el Señor te puede dar seguridad. Que el Señor nos examine y que podamos ser humildes y honestos para reconocer si es que lo hemos olvidado o no, y que podamos pedirle perdón. Oramos. Señor, queremos pedirte, Padre, en este día, que tú examines nuestro corazón. Señor, sabemos que somos humanos y conocemos nuestra tendencia a justificarnos y cómo somos engañados muchas veces por nosotros mismos para pensar que la religión o que algún ritual o que alguna oración que hicimos en algún momento nos ha hecho salvos cuando estamos apartados de ti. Sabemos, Padre, que lo que tú buscas es nuestro amor. Tú lo que buscas es la manifestación de un amor leal y de una relación genuina. Y Señor, todos los que estamos aquí te necesitamos todos los días. No estamos hablando de un evento único, un evento que se da en un momento y que de ahí en adelante vivimos solos por nuestra propia cuenta. Al contrario, Señor, entendemos que el momento en que te recibimos, el momento en que reconocimos nuestra necesidad y nuestro pecado, nos lleva a vivir en una dependencia continua, diaria. Señor, una dependencia en cada aspecto de decisión, de instrucción, solamente para contigo, Señor. Padre, examina nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos escudriñe y perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos pensado que podemos ser nuestra propia autoridad, si hemos volteado o hemos vivido, Señor, de una manera que no te agrada, que no es consistente con tu palabra, si nos hemos justificado en nuestra desobediencia. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que podemos hacer nuestras propias leyes y vivir como nos da la gana. Si nos molestamos cuando somos, Señor, reprendidos o exhortados. Tu palabra dice que al pueblo de Israel tú enviaste tus profetas para matarlos con tus palabras. Señor, y muchas veces hemos sentido ese dolor, esa convicción de ser expuestos por tu palabra, por esa espada de doble filo que desnuda el alma. Señor, y sabemos que en nosotros puede haber intenciones ocultas o deseos engañosos. Perdónanos, Padre. Perdónanos si hemos desviado nuestra adoración. Aún, Señor, perdónanos si hemos tomado las bendiciones como un ídolo. Si hemos recibido tu bendición y la hemos tomado con mano cerrada. Si nos cuesta soltarla. Si se convierten en aquello que guía nuestra vida. Si nuestra casa o el carro o una relación se han convertido en aquello que señorea sobre nosotros. Perdónanos, Señor, porque entendemos que solo tú eres digno de nuestra adoración. Danos un corazón fiel, un corazón leal a ti, Señor, que podamos adorarte solo a ti. Y perdónanos, Señor, si hemos pensado que nuestros logros, que nuestro trabajo, que nuestros bienes, que las relaciones, que la inteligencia o las habilidades naturales son la fuente de nuestra seguridad. Señor,
no hay nada en que podamos confiar en este mundo fuera de ti. Que nuestro corazón pueda descansar en la certeza, en la seguridad que da un Dios que es todopoderoso. Que podamos encontrar el descanso, Señor, en ti. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, tú permaneces fiel. Tu palabra dice que tú no puedes negarte a ti mismo.